¿no? También cuando abríamos el programa y tiene que ver, ¿no? Con sectores vulnerables, sobre todas las cosas, estamos hablando de adicciones, estamos con el secretario, ¿no? De Adicciones, de Políticas Integrales sobre Adicciones, Lucas Augirot Pose, para hablar sobre estos temas, porque se viene trabajando desde la provincia sobre estos temas. De hecho, el CEPLA, ¿no? Cumple un rol fundamental en este sentido. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias por visitarnos. Bien, bien, muy bien. Decíamos, los CEPLAS han resultado ser dispositivos muy importantes en algunos sectores en donde las familias también encuentran, ¿no? Contención, ayuda. ¿Cómo vienen funcionando hoy? Mira, los CEPLA son justamente dispositivos, como decimos nosotros en la Secretaría, son casas, Sí. casas que nosotros hemos acondicionado en distintos barrios de capital y también en el interior, donde tenemos el barrio del Bosque, Villa Luján, Villa Alén, tenemos hoy 6 CEPLAs funcionando, vamos a inaugurar otro más en la autopista sur, y son lugares donde la comunidad se puede acercar a Sí. llevar adelante distintos talleres de prevención, es decir, para poder trabajar con niños, con adolescentes y jóvenes, para que nunca ingresen al consumo, y aquellos que ya están con un fase de consumo, ya sea de alcohol, de alguna droga, alguna problemática de juego patológico, Sí. puedan acercarse también para recibir un tratamiento ambulatorio. Bueno, hay, bueno, los índices de pobreza son alarmantes, el crecimiento de la indigencia hacen percibir también que crecen, ¿no? Algunos índices, como es el caso del consumo de sustancias problemáticas. ¿Hay estadísticas en Tucumán? Sí, totalmente. El tema del consumo de drogas ha ido creciendo en los últimos años, las adicciones en general y los cuadros de salud mental han ido avanzando. Sí. Hoy tenemos una población de adolescentes y jóvenes que no ve peligroso el consumo de alcohol. El alcohol es la primera sustancia que comienzan a consumir los chicos desde edades muy tempranas, estamos hablando de 12 o 13 años, donde aparecen figuras como el último primer día, como los after, como las previas, es decir, toda una organización de lugares para mucho consumo de alcohol, y después ya tenemos las otras sustancias ilícitas como la marihuana, como la cocaína, donde en segundo lugar de consumo en Tucumán aparece la marihuana con una edad de inicio de 14 años, donde también hay una mirada de mucha naturalización en el consumo de marihuana, donde muchas veces se escucha decir a los chicos que fumar marihuana no hace nada, que es más sano que el cigarro. Es decir, y nosotros que estamos del otro lado del mostrador, cada vez se acercan más chicos no pudiendo dejar de fumar, no pudiendo pudiendo dejar de fumar marihuana, y se les está complicando en los distintos roles que tienen en su vida diaria. Y que esto, el consumo social, ha crecido, ¿no? De creer que para integrarme a un grupo tengo que, por divertimento, fumar marihuana, y cuando se terminan dando cuenta pasa esto, ¿no? De no poder salir. Totalmente, por eso te digo que hay un proceso de naturalización. La naturalización es un proceso sociológico donde ya no se reflexiona sobre distintos comportamientos. Esto se ha generalizado, no solo en zonas y franjas de alta vulnerabilidad social, sino también estamos hablando de clase media, de clase alta, donde la marihuana se ha generalizado, y hoy tenemos un montón de chicos que se están acercando, reitero, porque no están pudiendo manejar su consumo. Bien. Has tocado un tema importante y tiene que ver con la adicción al juego, ¿no? Ha crecido mucho estos últimos años y preocupa más cada vez el índice de menores, ¿no? Que ingresan a estas plataformas y que terminan siendo una adicción, sobre todo. Sí, los que nos dedicamos ya a la salud mental, esto ya lo veníamos viendo. Esto se llama adicciones sin sustancias. Vos tenés adicciones con sustancias, donde hay alcohol y hay sustancias ilícitas, y tenés las adicciones comportamentales o sin sustancias, como la ludopatía o el juego. El juego existió desde hace muchos años, uno siempre recuerda el jugar a la quiniela, la timba, en los barrios y en el interior todavía se da un montón, acá en Capital también. Es decir, que el juego siempre estuvo de una u otra manera instalado en la vida social y cultural tucumana. Sí creo que la aparición de algunos dispositivos tecnológicos como es el celular, donde hoy el celular se ha vuelto prácticamente una herramienta de vida, de trabajo, de calendario, de cumpleaños, de número de teléfono,
es la vida en el dispositivo, hoy también esto acarreó que esta generación de chicos que ya nació con este dispositivo, que lo maneja desde muy chico, empieza también a poder subirse a esta ola de juegos online a través de aplicaciones, a través de juegos en línea, y se va configurando muchas veces una nueva problemática adictiva que es la ludopatía, donde antes vos tenías un paciente que se escapaba del trabajo y se iba a jugar al casino. Bueno, hoy está conectado constantemente con el celular, jugando, y a edades más tempranas a veces, donde el chico empieza a apostar, empieza a tener manejo de dinero a través de billeteras electrónicas. Entonces se van configurando un montón de cosas que era importante tener Ahora en lugar de digo, ayuda. esto no se frenó a tiempo, no se pensó que iba a avanzar rápidamente porque, a ver, hoy hablamos de generaciones tecnológicas, pero no me considero tan grande y había un momento en donde los ciber en Tucumán estaban llenos de jóvenes jugando online, digamos. Hoy quizás ya no se traduce ahí porque se han trasladado a los celulares, pero digo, ya había una patología en donde advertía, ¿no? Esto. Totalmente, lo que pasa es que antes empezó esto que planteas vos, tampoco tengo muchos años, yo iba a los cibers, esto se empezó como una cuestión más de juego, Sí. no había una mirada de peligro. Es más, hoy todavía tenemos mamás y papás que no ven el uso del celular a edades tempranas de los chicos como algo peligroso. Y últimamente salió un estudio de la Facultad de Psicología de la UNT que nos dice que el uso abusivo del celular en chicos pequeños, en primera infancia, estamos hablando de 2 a 6 años, retrasa la aparición del lenguaje. Entonces esto que antes se veía como diversión, ir al ciber a jugar, al Fortnite, al montón de juegos, que no se veía, hoy empieza a golpear de otra manera. Y esto que nosotros los papás dábamos a nuestros hijos constantemente los dispositivos para que se diviertan, para que te dejen estar tranquilo en el bar, tomando un café y demás, se empezó a ver que tiene también sus consecuencias. Entonces, esto, como te digo, se empezó a configurar de una manera de divertimento y hoy me parece que ya pasó ese delgado límite. Incluso hay mamás que se acercan, ya te estoy hablando de hace 3 o 4 años, sobre todo después de pandemia, a los psicólogos y a psiquiatras planteando que el hijo de 15 años juega 12 o 18 horas a la Play, lo cual ya nos está marcando una cuestión netamente adictiva y una problemática de salud mental. Ahora hablamos, ¿no?, de el uso de billeteras virtuales a los 13 años, ¿no? Esto también hasta la facilidad de un papá de poder generarle esto para poder facilitarle a los pequeños. Bueno, y hoy donde vamos se utiliza, ¿no?, lo digital. ¿Cuán riesgoso es esto, Lucas? Lo que pasa es que el avance de lo tecnológico, que yo siempre digo, lo tecnológico no es ni bueno ni malo, es lo que está, llegó para quedarse la tecnología. Sí. Hoy ya el billete físico se usa cada vez menos, los chicos ya tienen distintas billeteras electrónicas, también facilitado por la transferencia del papá y demás. Entonces me parece que acá la clave es poder educar, concientizar y como todo, empezar a abordar el tema de lo virtual de una manera seria y profesional. Y cuando te hablo de lo virtual, te hablo de todo en sí, redes sociales, una niña que sube alguna foto y de golpe se viraliza por un montón de lugares, una generación que por ahí hoy sube un posteo y si no tienes muchos likes, automáticamente caen en un estado de quiebra emocional y de llanto porque no tuvo la aceptación ese posteo que hizo ese adolescente. Entonces me parece que nosotros los profesionales que ya venimos trabajando con esto desde hace muchos años, también nos debemos acompañar muchas veces con políticas claras de concientización, empezar a hablar mucho más de esto, los medios de comunicación, a hablar sobre esto, porque es una problemática que ha ido creciendo y que muchas veces en hogares y a veces nadie se entera, explotan situaciones muy complicadas. Sobre todo esto, ¿no?, los medios de comunicación y cómo ha crecido también la difusión, ¿no?, de algunos juegos que realmente uno por ahí se pregunta, estas promociones que hacen algunos fenómenos sociales. Hablamos de algunos actores
conocidos, hablamos de algún ex gran hermano que promociona, ¿no?, estos juegos. ¿Cómo me doy cuenta yo como papá? ¿Cómo advierto estas situaciones? Mira, primero como papás me parece que debemos estar muy informados sobre estas cuestiones. Así como estamos muy ocupados en nuestro trabajo, en poder llegar a fin de mes, en poder llevar adelante la familia, me parece que tenemos que informarnos también de un montón de estas cuestiones, porque nuestros hijos tienen un montón de información que cuando nosotros éramos chicos nosotros no la teníamos. Entonces debemos actuar los papás y mamás como una forma de filtro para los chicos y empezar a poner sobre la mesa familiar todos estos temas. Esta cuestión de promociones de billeteras electrónicas, de juegos online, es un mecanismo que se dio siempre en la publicación, en la promoción de bebidas alcohólicas. Es decir, siempre se usa las leyes del mercado para promocionar un producto. Me parece que ahí nosotros como adultos debemos hablar con nuestros hijos, preguntarles qué saben, qué información tienen y en función de eso, como nuestro rol de adulto, orientarlos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Totalmente. Sobre esto, soy una mamá que está en una situación extrema y no sé dónde ir. Se está trabajando en esto, se ha creado, ¿no?, un dispositivo justamente en este sentido, más allá de que la legislatura está trabajando algunos proyectos, ¿no? La legislatura sí tiene varios proyectos ahí, de varios legisladores, muy buenos por sí los proyectos, buscando una legalidad en la cuestión del uso de los juegos, campañas de concientización y en función de eso, que es una problemática transversal, por eso los distintos proyectos como que tratan distintas áreas. Nosotros hemos avanzado justamente por la demanda que hemos tenido de mamás que se nos acercaban y hemos inaugurado el día viernes en el CEPLA Villa Luján, en Juan José Paso 365, una institución que se llama CREAS, que es Centro de Referencia en Adicciones sin Sustancias, donde aquellas mamás y aquellos papás que ven que los chicos no están pudiendo cortar con algunos juegos, con el uso de lo tecnológico, se pueden acercar y hacer la consulta a nuestros profesionales de salud mental. Tenemos un equipo de psicólogos, de trabajadores sociales, de operadores, y no solo brindamos la asistencia, sino también desde ese CREAS, desde ese centro de referencia, van a salir distintas campañas de concientización y de articulación en las escuelas y en los clubes más cercanos. Excelente, bueno, es necesario, ¿no? Sobre todo, instalar, hablar el tema y algo fundamental en las escuelas, ¿no? Hoy los niños expresan todo esto en las escuelas y de hecho las maestras terminan siendo, ¿no?, una contención importante también, ¿no? Totalmente, todo, como hablábamos un momento con la ministra de Educación, muchas veces explotan las cosas en la escuela, lo tecnológico también explota en la escuela, lo tecnológico no es malo, nos provee a veces de conocimientos, nos facilita la investigación, nos facilita la conexión con un montón de cosas y demás, pero siempre en ese delgado límite de la salud y de la enfermedad, así que me parece que esta articulación con la educación, con deporte y con otras áreas sociales es la mejor forma de concientización que tenemos. Excelente, Lucas, gracias por la visita. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba el licenciado Lucas Augirot Pose en nuestros estudios hablando de temas tan importantes, ¿no? Como esto que venimos ya hace un tiempo analizando y tiene que ver el uso de la tecnología y cómo ha crecido, ¿no?, a algunas situaciones alarmantes. Hablamos de los juegos, pero también hablamos de esto, ¿no?, el grooming, la exposición y todo lo que eso significa, ¿no?, el mal uso de la tecnología y cuando los niños no están, ¿no?, justamente alertados sobre los riesgos que esto significa.